XCW Televisión, el canal de las estrellas. De nuevo, a nombre de mi compañero Rolando Cordero y mi servidor Ricardo Rocha, le agradecemos que nos dé en este tercer día una oportunidad más de conversar con usted sobre los asuntos que creemos están en el ánimo de la opinión pública, al tiempo que les agradecemos a ustedes en casa el favor de su atención para esta entrevista. Gracias, señor presidente. Rolando. Señor presidente, hablamos de democracia y justicia nada más y nada menos. Nos abruma el tema. Quisiéramos llevarlo a recordar el principio de su sexenio, pero me gustaría poner en perspectiva la cuestión. Dice usted al final de su sexenio: poseemos hoy la confianza derivada de la fuerza de la participación ciudadana, solidaria, disciplinada y generosa. Con ella México ha fortalecido su democracia en el parteaguas del siglo que termina y el que está por iniciarse. El llamado México blanco fue este año expresión de unos cuantos. El verdadero despertar de estos meses fue el del México cívico y solidario que se hizo presente en la participación organizada de millones de ciudadanos. Recientemente dijo Octavio Paz: un México desconocido, un México de ciudadanos. En 88, ¿cómo veía usted? Muchos Méxicos desconocidos al calor de la crisis y de las dificultades políticas. Bueno, 1988 fue un año de una elección muy competida, también con una participación importante de la ciudadanía, en la cual debemos recordar que se establecieron alrededor de 54,000 casillas. Después se debatió el resultado de la elección. Hoy están en el Archivo General de la Nación las 54,000 actas de esas casillas que verifican el resultado final de la elección. Y de esta manera disipan dudas o comentarios de algunos que, sin elementos objetivos, han querido poner en duda ese resultado que está plenamente acreditado. Pero esa elección mostró que había ya un reclamo por abrir espacio a la pluralidad, reconocer la diversidad y darnos cuenta que nunca en la historia la nación ha sido homogénea, pero sí se ha transformado intensamente. Y la década de los 80, con su crisis económica, significó una más intensa participación política, un reclamo social creciente y, en consecuencia, esta competida elección de 88, que a mí me llevó a proponer en mi discurso de toma de posesión el que procediéramos a un acuerdo para ampliar la vida democrática. Antes de su toma de posesión, señor presidente, ante sus compañeros de partido, dijo usted: estamos ante el fin de la era del partido prácticamente único. Yo siempre entendí esa declaración suya no solamente como un diagnóstico de científico social, sino como una propuesta política. Pero además reconocía que esa elección tan competida nos mostraba que el PRI ya no tenía una presencia que algunos consideraban casi única en la vida política electoral de la nación, pero además que muchos mexicanos reclamaban que se abriera con plena transparencia las opciones y dejarlos a ellos, a los ciudadanos, escoger frente a esas opciones de acuerdo a las propuestas que se hicieran por los distintos partidos y a sus propias preferencias político-electorales. Señor, para terminar con este principio de su administración, ¿sintió usted en algún momento el riesgo de la llamada ingobernabilidad en función de estos reclamos de quienes estaban cuestionando la legitimidad de su gobierno, de su elección? Bueno, pero el reclamo no tenía un sustento real. Y repito, ahí están las 54,000 actas que prueban y demuestran que el resultado
resultado de la elección fue veraz y apegado a derecho. Eso permitió poder cohesionar a las distintas fuerzas políticas y sociales alrededor de una propuesta común, que fue el cambio. Y al proponer el cambio, supieron recoger ese anhelo de los mexicanos de que las cosas ya no siguieran igual, que no fuera lo mismo de antes, que se respetaran las iniciativas cívicas y se reconociera la diversidad de opciones. Y eso fue precisamente lo que hicimos. ¿Cómo señaló el rumbo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari esta experiencia del 88 en función del planteamiento de una reforma política? Porque todos nosotros conocemos y reconocemos también la reforma económica, pero si ha habido alguna crítica más o menos constante a su administración, ha sido el señalamiento de que se dio mucha más preferencia a lo económico que a lo político. Sí, he escuchado ese comentario, pero a mí me parece que era una manera muy esquemática de presentar reformas de gran profundidad. En la realidad, no se puede separar lo económico de lo social ni de lo político. Se hace con propósitos o analíticos o en relación a las propuestas que se presentan a la comunidad. Lo importante es que llevamos a cabo, sí, una profunda reforma económica, tuvo sus tiempos, también sus oportunidades, pero no dejamos de lado la reforma política. Ahí fuimos muy cuidadosos, porque observando lo que ha pasado en otros países, propusieron grandes reformas políticas que en realidad provocaron grandes rupturas sociales, y al final se quedaron sin reforma, sin estructuras fundamentales y algunos sin país. Perdieron su soberanía y su integridad territorial. Nosotros por eso propusimos una reforma política que calara hondo. ¿Qué tan hondo? Tanto como se pusieran de acuerdo las distintas fuerzas políticas, los partidos, la construcción de consensos. Y lo fundamental, la reforma política llegó a tiempo. A tiempo quiere decir para el momento clave de su máxima expresión, la elección del 21 de agosto de 1994, que nos dio una elección plenamente reconocida en el ámbito internacional y acreditada por la participación de más de 35 millones de ciudadanos. Festivales de la ciudadanía, sí podemos decir que lo es del 21 de agosto, señor presidente. Sí, de la fiesta cívica. Fiesta cívica. Y México Bronco, vamos a decir así, arrinconado por la ciudadanía, no por las armas, afortunadamente. Pero en la memoria, señor presidente, costó trabajo llegar. No podemos decir, me parece a mí, que hubo una especie de línea continua, tranquila, de reforma política. Por eso, la crítica, que es propia de la sociedad diversa, pues apuntala en eso. Conflictos postelectorales, posposición de reformas. ¿Cómo abordaríamos estos ritmos, digamos, si no tortuosos, sí difíciles? Complicado. Es que hacer reforma política quiere decir terminar con privilegios, abrirse a la diversidad, reconocer al competidor o al adversario y saber respetarlo. La tolerancia es parte esencial de un sistema político moderno. Y eso significó que había que poner de acuerdo a grupos y posiciones con propuestas totalmente extremas, llamémosle así, opuestas. Y en consecuencia eso requirió un gran trabajo político, día tras día, para construir consenso, para conciliar, para evitar que esas diferencias se reflejaran en confrontaciones. La política ha sido definida como el arte de enfrentar lo inesperado. Y eso también requirió de un trabajo constante a lo largo de estos años. A mí me parece que en el terreno político lo más importante fue haber construido condiciones para la plena transparencia y credibilidad del proceso electoral en la sucesión presidencial y además para alentar esta participación masiva de los mexicanos. Nunca habíamos tenido una participación de ciudadanos en una elección como este año. Y quiero decirles que incluso a nivel internacional no se había podido verificar una participación equivalente al 78% como fue la mexicana. El procedimiento de designación o nominación del candidato del partido gobernante parece que simplemente fue una revisión de la historia vieja. No gusta a algunos, pero funciona en la estructura del propio PRI. Cada partido determinó sus métodos de selección. Lo fundamental
es que el proceso de competencia por los puestos de autoridad sea democrático y cada partido decida qué reglas establece para sus procesos de selección. Lo que yo observo es que los distintos partidos, incluido el PRI, están analizando formas y buscando innovar la manera de seleccionar a sus candidatos, y esto será un paso adicional en la transformación política del país. Señor, insistiendo en lo que planteaba Cordera, este proceso de sucesión presidencial en el que el presidente, en este caso usted, sigue siendo el llamado fiel de la balanza, quien tiene el voto de calidad para designar al candidato de su partido, el partido en el poder. ¿Sintió usted que no había otra vía para dar otro tipo de sucesión, otro tipo de proceso en estos momentos? ¿Sintió usted que había que, a pesar de lo que reconocemos como una gran apertura democrática, este punto había que seguirlo manejando a la manera tradicional? Yo repito, para mí como autoridad, lo fundamental siempre fue crear condiciones para una competencia democrática, ya en el terreno electoral. ¿Cuáles son los mecanismos que decide cada partido para seleccionar su candidato? Depende de las circunstancias propias de ese partido. Nadie se preocupó cómo eligieron sus candidatos los otros partidos, ni siquiera los partidarios de esos grupos políticos. Todos estaban atentos y obsesionados a cómo se seleccionaba el del PRI, y en parte tiene su explicación por el hecho de que de ahí ha surgido el presidente de la República durante varias décadas a lo largo de este siglo. Pero hoy estamos en una realidad diferente. La competencia es real, la diversidad, la pluralidad existe en los hechos, y eso significa que se genera incertidumbre. Sí, la democracia genera incertidumbre. Yo recuerdo que en los meses previos a la elección, algunas personas me comentaban: queremos la seguridad y la certidumbre de antes. Mi respuesta siempre fue: esa se daba cuando la población consideraba que el candidato a la presidencia del PRI automáticamente iba a ser el próximo presidente. Pero hoy, mi respuesta era: el compromiso es con la democracia, y eso significa incertidumbre, porque el resultado solo se conoce hasta que los votantes han ido a las urnas y han expresado su voluntad electoral. Señor, el PRI tuvo en este proceso dos candidatos. ¿Cómo describiría usted los días transcurridos del 23 de marzo, tristemente inolvidable, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, con los días subsecuentes, cuando el PRI designó a su candidato, el doctor Ernesto Zedillo? Para mí, en lo personal, de los más dramáticos momentos de mi vida, y también una responsabilidad política como de los más difíciles. Las circunstancias que vivimos en las horas siguientes hicieron sumarse al dolor personal los riesgos de inestabilidad política y también económica. Y debe ser motivo de aliento en momentos tan difíciles y tan tristes el que los mexicanos hayamos podido encontrar caminos institucionales para poder seguir dando pasos adelante en la vida política del país. Caminos institucionales, señor presidente, creo que se abren y se afianzan y se confirman este año, porque no es un año, digamos, azaroso o por producto del azar, es un año producto de muchos años de confrontación, de negociación. Pero me gustaría tocar un tema previo al 94, porque ha estado en la preocupación política nacional una y otra vez. El conflicto postelectoral en los estados, que nos ha llevado a una situación de muchos gobernadores interinos o provisionales o como queramos llamar. Yo diría que esta circunstancia de gobernadores interinos debe evaluarse cada uno en sus propios términos. Se dieron varios gobernadores interinos porque muchos de ellos fueron invitados a colaborar en puestos de gran relevancia en el gabinete presidencial, otros a desarrollar tareas diferentes. En realidad, por conflictos postelectorales, fueron solo 2 o 3 los problemas que se presentaron, y bueno, que reflejaron, por una parte, que a nivel local, estatal, no se dio el acuerdo suficiente entre las fuerzas políticas para reglas claras en la competencia electoral. Eso es lo que logramos precisamente en la elección federal de 1994. Reglas claras, consensadas entre las distintas fuerzas políticas y, en consecuencia, resultados aceptados por la inmensa mayoría de la población. Este ejemplo que nos dio
la organización y conducción de la elección federal es, sin lugar a dudas, un ejemplo formidable para los siguientes comicios locales. Señor, ¿qué papel jugaron en todo este proceso de apertura, de intentos por llevar adelante una reforma política sustentada también en una reforma electoral creíble para la mayoría de los mexicanos? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en todo este proceso? Particularmente me refiero a la apertura de los medios de comunicación masiva, que no masivos de comunicación, en lo que se refiere al debate que por primera vez en la historia se dio ante la gran mayoría de los mexicanos que tienen acceso a estos medios entre los tres candidatos de las fuerzas, llamémosle para no herir susceptibilidades, más representativas de acuerdo al número de votantes potenciales. Yo diría que el debate televisivo de los tres principales candidatos inició una nueva época política en México. Y lo hizo porque ha sido el programa televisivo más visto en la historia de la televisión mexicana. ¿Qué quiere decir? Que la vieron no solo todos los votantes potenciales, e incluso jóvenes que en edad para votar tenían, pero había un gran interés, porque por primera vez se presentaban las opciones con toda transparencia, con toda veracidad, sin ninguna cortapisa. Cada uno de los tres candidatos pudo expresar con plena libertad cuál era su propuesta, cuál era su crítica, cuál era la oferta que hacía al propio electorado. Yo diría que ese debate cambió sustancialmente las preferencias electorales en el país y nos mostró que para adelante hay en los medios de comunicación masiva uno de los elementos más importantes en las campañas electorales. Señor presidente, creo que es importante siempre el ejercicio de la memoria histórica, aunque entre comillas sea reciente. ¿Qué otros elementos podrían dar fe de esta actitud de su administración en materia de apertura y de democracia, sobre todo en lo electoral? Bueno, ahí están los hechos contundentes. Por primera vez, no solo ciudadanos independientes tienen el control del órgano electoral, sino además en las casillas, las más de 90,000 fueron ciudadanos quienes asumieron la conducción del proceso ahí, donde la gente acudía a depositar su voto. Otro elemento que me parece fundamental es que por primera vez se tuvieron resultados oportunos. Es decir, antes se reclamaba y se señalaba que no se conocían los resultados de la elección sino varios días después, y se suponía o se criticaba que ahí podía modificarse la voluntad del elector, o no. A las pocas horas de haberse cerrado las urnas, organizaciones sociales independientes, por la vía de las llamadas encuestas, salida de casillas o el conteo rápido, términos que hace unos meses no lo conocía y hoy son parte del lenguaje común y corriente, con esos instrumentos dieron resultados oportunos que fueron prácticamente idénticos al resultado final de la elección. La propia autoridad, ella se responsabilizó de crear un sistema de resultados oportunos, autoridad que, por cierto, se conducía con gran imparcialidad por el secretario de Gobernación. Y no olvidemos esa participación extraordinaria de los observadores nacionales, decenas de miles de ellos visitando las casillas, cerciorándose de que se cumplía la voluntad ciudadana, en algunos incluso en lugares muy alejados, con riesgos personales para ellos, y los visitantes extranjeros, que lo único que vienen a constatar es que los mexicanos tenemos la capacidad y la responsabilidad para organizar nuestras elecciones, para calificarlas y para acreditar la voluntad ciudadana. ¿Y en el seno del IFE, señor? En el seno del IFE, precisamente la ciudadanización, el que el gobierno y los partidos ya no lo controlen ni tengan un voto mayoritario, y esta integración de un padrón verificado por más de 30 auditorías independientes, otra más realizada por 8 partidos políticos y una verificada por un grupo de científicos mexicanos de la mayor reputación e imparcialidad, y que la Organización de las Naciones Unidas designó uno de los padrones voluntarios más avanzados a nivel internacional. Señor presidente, es evidente que esta apertura democrática conlleva riesgos no solamente para la institución presidencial, sino también para el hombre que es el presidente. ¿En algún momento dudó usted de seguir con esta apertura en función
las cosas que de pronto se dicen o se inventan en la calle, señalamientos a veces muy agrios, a veces muy dolorosos, que se pudieran tener sobre su persona. A pesar de esto, ¿no tuvo usted dudas en llevar adelante una reforma democrática pese a las críticas de sus enemigos políticos? Cambiar siempre significa riesgo, pero yo llegué a la convicción de que era más riesgoso no cambiar, porque seguir con las inercias, con la repetición de lo que antes podía haber funcionado, pero en nuestra nueva realidad de plano ya no podía resolver los problemas, nos significaba menos posibilidades de que México diera pasos hacia adelante. Y la historia de nuestro país nos ha mostrado los costos que se pagan por no cambiar y también las virtudes de saber cambiar a tiempo. Y eso fue precisamente lo que a mí me animó a seguir adelante con el cambio democrático. Algunos decían, más democracia pone en riesgo la gobernabilidad. Es exactamente al contrario. Al permitir que distintas fuerzas políticas se expresen libremente en el cauce institucional por la vía legal y pacífica, eso permite una mejor construcción de consensos y una mejor conducción política. La democracia ayuda a la gobernabilidad. Y en eso vale la pena recordar que hay que entender muy bien, porque esta palabrita se abusó de ella en algunos meses previos a la elección. Gobernabilidad quiere decir conducir situaciones extremas sin recurso a la fuerza, sino por medio de la política. Y eso es lo que logramos en estos meses. Un problema severo de gobernabilidad se da cuando hay déficit fiscal, crisis inflacionaria, huelgas masivas, manifestaciones en las calles que ponen en riesgo no la libertad de expresión, sino la convivencia armónica. Y eso no existe en nuestro país. Por eso era tan importante probar que más democracia es mejor para el buen gobierno. Se dice, señor presidente, hablando de la reforma política, sea cual sea la posición que se tome frente a lo logrado, hay que coronarla. Y hay tres problemas. Los saco de la prensa al azar, de cualquier periódico, no, los temas se repiten en todos lados. Condiciones de equidad para la competencia que tienen que ver, entre otros, con los medios, más allá y más acá del debate, importantísimo. El poder electoral o el organismo encargado de organizar las elecciones, y ahora, cada vez con más insistencia, darle realidad a esta idea del fin del partido prácticamente único, reformando el PRI. ¿No? ¿Qué es la agenda pendiente? Yo diría, veámoslo al revés, cómo se avanzó en cada uno de ellos tres y en consecuencia cuál es la plataforma que tenemos para apoyarnos y que entonces los mexicanos decidan hacia adelante qué hacer. Medio vaso y medio vaso. No diría yo, porque hay en algunos de esos temas un vaso bastante lleno. La reforma del PRI se llevó a cabo con bastante intensidad estos años en los procesos de selección de sus candidatos, en los tipos de campaña, en las fuentes de sus propios recursos y en su plataforma filosófica para poder acometer el llamado al voto electoral. En el órgano que organiza, que tiene la responsabilidad de realizar la elección, el Consejo Federal Electoral. Antes lo controlaba el gobierno y además los partidos con su voto. Con la reforma que hicimos, el gobierno ya no lo controla y los partidos tampoco tienen voto. Ahora son ciudadanos independientes designados por el Congreso, en específico por la Cámara de Diputados, a propuesta de las fuerzas políticas, los que tienen el control del órgano electoral. Y ese avance, sin lugar a dudas, contribuyó a darle una enorme credibilidad al proceso electoral. Y el otro tema mencionado, el de la equidad en el acceso a los medios. Por lo que hace a la responsabilidad del gobierno, los tiempos gratuitos para las campañas se incrementaron más de 180%. Pero además, los propios medios de comunicación masiva se abrieron de manera sin precedente para dar tiempos gratuitos a los principales partidos políticos, a sus candidatos, para presentar sus opciones. Y además de ese debate televisivo entre los tres principales candidatos, es la primera vez que se transmiten y en vivo los cierres de las principales campañas electorales. Para mí, esos son avances irreversibles que crean nuevas condiciones para una vida más democrática en la nación.
Decir con ello que ha concluido el proceso de avance democrático, imposible. Es una edificación que hay que llevar a cabo día tras día. Pero lo importante fue que para la elección de agosto de 1994 realizamos cambios de fondo y a favor de la democracia en nuestro país. Señor presidente, mencionó usted la palabra equidad, y esto, aunque sabemos que no es lo mismo, me llevó por asociación de ideas a la otra parte del tema de conversación de este día, que es democracia y justicia. Hablamos de justicia en México en este 1994 desde otra perspectiva a la que veníamos teniendo en años anteriores. Yo diría que hay una nueva conciencia comprometida con lo social en millones de mexicanos. Es decir, desde el primer día de mi gobierno yo comprometí un programa social, solidaridad. Y sin embargo, parecería que algunos mexicanos descubrieron a partir de este año que había un problema social en el país. Si eso ha existido por décadas y generaciones, nosotros lo acometimos desde el primer día de la administración. Pero bienvenido ese reclamo por más justicia, porque mientras en el país existe ese reclamo, habrá una exigencia permanente porque exista mayor equidad. Y eso le da un balance moral superior a nuestra nación. Ahora, en el tema de justicia está también el de procuración y administración de justicia. Y ahí sí hay un planteamiento serio, importante de la propia comunidad, de que quiere un mejor sistema de procuración y de impartición de justicia. En lo que hace a la responsabilidad nuestra en el Poder Ejecutivo, trabajamos intensamente para fortalecer el desempeño de las procuradurías, pero hay una exigencia de que sea mejor. Y por lo que respecta al Poder Judicial, está la asignatura pendiente de una transformación que permita justicia más expedita para los mexicanos. Señor presidente, ¿qué se ha hecho y qué falta por hacer en este punto en materia de procuración de justicia? Porque para los mexicanos ha sido muy desconcertante, por ejemplo, el cambio de procuradores. Hablamos de 6 procuradores de la Procuraduría General de la República y otros tantos cambios en la Procuraduría del Distrito Federal. Porque ¿qué nos falta para apartar de manera más clara la política de la procuración de justicia? Yo diría que esa está separada, pero estamos enfrentando nuevas circunstancias delictivas en el país que han requerido este constante buscar mejorar la procuración de justicia. No detenerse ante el señalamiento de no se cambia a nadie porque eso da mejor imagen. No, lo que la gente quiere no es mejor imagen, sino mejores resultados. Y la búsqueda de mejores resultados fue lo que me llevó estos años a precisamente estar promoviendo acciones y decisiones para una mejor procuración de justicia. Cuando yo asumí la responsabilidad de presidente de la República, había un reclamo generalizado de mejor justicia. Hoy persiste y sin embargo las evidencias muestran de que en estos 6 años incrementamos sustancialmente los recursos a la procuración de justicia, más de 200% en términos reales. La capacidad de aplicar las órdenes de aprehensión solo en la capital de la República se multiplicó por 8. Sin embargo, la ciudadanía exige que haya una mejor protección a su circunstancia personal, patrimonial y una mejor procuración de justicia. Aquí hay una tarea no acabada en la que se requiere avanzar más rápido. Solo señalo que día tras día trabajamos en esta responsabilidad buscando cumplir la exigencia ciudadana. Procuración de justicia, dice el señor presidente, pero también nos dijo ahora, lo dijo antes a los medios de comunicación, que se quedaba pendiente para usted la reforma del sistema judicial. Yo siento que junto con este reclamo y clamor popular nacional frente a la procuración de justicia en los niveles además de la policía, se ha extendido la preocupación pública en lo que toca a la administración de justicia. No parecería ser un problema menor el que enfrenta la administración de justicia en nuestro país. ¿En qué líneas de reforma está usted pensando? Bueno, en las que yo pensé las llevé a cabo. Algunas, lo he dicho públicamente, se me quedaron en el tintero. Pero para mí resulta verdaderamente alentador que el doctor Ernesto Zedillo, a lo largo de su campaña, supo recoger este sentido de reclamo ciudadano
y convertirlo en propuesta para su gobierno. Así que debe haber un verdadero sentimiento de seguridad en los mexicanos, de que habrá acciones firmes y a fondo, precisamente por este compromiso tan serio asumido por el doctor Zedillo. Con eso, no quiero soslayar lo que a mí corresponde a la responsabilidad durante estos 6 años. Actuamos, trabajamos, pero se requiere más, mucho más, para satisfacer el reclamo ciudadano por más seguridad. Habla usted de nuevas formas delictivas. Iría yo a lo que se dice crimen organizado, vocablo que no estaba en el nuestro, el mexicano, hace unos cuantos años, y narcotráfico, que lleva a hablar a la gente de narcopolítica, señor presidente. Yo diría que tenemos un serio problema de narcotráfico. Lo señalé en el discurso de toma de posesión y decidimos actuar en las 2 áreas que más les afectan: en la privación de su libertad y en reducir las ganancias extraordinarias que este comercio ilícito, un verdadero cáncer social como es el narcotráfico, produce entre las naciones. Antes se decía que no era un problema nuestro, sino de los países consumidores. No era una guerra nuestra. Y de los países consumidores decían, es que esto es problema de los países productores o de los de tránsito. Nosotros desde el principio reconocimos que es un problema que requiere acción coordinada entre gobiernos, donde se produce la droga, por donde transita y a donde se consume, y que al mismo tiempo combatirla es responsabilidad exclusiva de nuestra nación soberana. Y los combatimos, y a fondo. Los recursos para combatir el narcotráfico crecieron alrededor de 250% en estos años. Logramos el decomiso de más de 200 toneladas de cocaína pura. Esas 200 toneladas de cocaína pura tienen un valor en la calle, en los países donde se consume, equivalente al doble de la deuda externa mexicana. Pero además, reforzamos la acción para detenerlos y someterlos a juicio. Más de 100,000 personas ingresaron a los penales mexicanos por la acción decía contra el narcotráfico. Y finalmente detuvimos a las cabezas de las principales bandas. ¿Pero qué sucede? Que es un negocio tan lucrativo por las extraordinarias utilidades que tienen los países de consumo, que mientras no baje esa rentabilidad, cada golpe que damos aquí en nuestro país, cada banda que desmembramos, cada capo que detenemos, inmediatamente lo sustituye a alguien. ¿Por qué? Porque no dejan ese vacío de utilidades nefastas, pero extraordinarias, las cuales obtienen de este comercio ilícito. Mientras en los países de gran consumo no bajen la rentabilidad y no detengan allá a los capos principales, todo avance que nosotros logremos será temporal. Por eso no es una lucha nuestra, por eso tenemos que mantenerla día tras día, por eso durante esta administración la seguimos con firmeza y con plena determinación. Señor, usted habla de estos, que se dice 170,000 millones de dólares que significan cada año en utilidades el mercado del narcotráfico, principalmente nuestro vecino en los Estados Unidos. Debemos rendirnos ante esta evidencia de que el negocio es tan importante y tan vasto y tan lucrativo y tan generoso con quienes participan en él, que no hay ninguna posibilidad de vencerlo. Debemos resignarnos a que el narcotráfico, como se dice, esté participando de manera muy importante en la corrupción de los cuerpos policíacos, de que se haya podido llegar a través de esta vía del narcopoder a ciertas esferas del poder político también, de que se hable de los narcotraficantes como participantes en el asesinato de un príncipe de la iglesia, de un cardenal, o como confesados por otro cardenal, o inmiscuidos en crímenes políticos. Yo diría que resignación es equivalente a rendición. Y rendirse es, literalmente, considerar que el país no tiene viabilidad. Yo estoy totalmente opuesto a él. Y lo estuve cada día de los 6 años de mi administración. Por eso redoblamos el combate. Por eso aumentamos la efectividad en los decomisos y en las detenciones. Yo lo que señalo es que a pesar de esta efectividad incrementada, no termina este comercio ilícito. ¿Por qué? Porque las ganancias son monumentales y porque no se ha logrado un mayor avance
en lo que hace a los grandes capos de lavado de dinero en los países de mayor consumo. Eso lo que significa es que hay que fortalecer la coordinación y hay que redoblar la acción interna. No un solo día la administración bajamos el combate al narcotráfico. Y eso ha permitido que, si bien nos han afectado individuos o algunas corporaciones en México, no exista un problema en el cual las instituciones fundamentales de la República tengan un contacto que haya sido perturbado en sus principios básicos por el narcotráfico. Al contrario, a los principales capos y señalados por los medios de comunicación están en la prisión de Almoloya de Juárez, que es la de mayor seguridad en la República. Y seguiremos actuando. No es casual que a unos cuantos días de terminar la administración hayamos detenido a dos de los principales que parecía imposible. Aquí sí fue posible, a pesar de que pueden trasladarse con excesiva facilidad en otras partes de otras regiones. Señor presidente, ¿tiene usted alguna opinión o cree que debiéramos estudiar más a fondo esta iniciativa que para combatir al narcotráfico ha surgido en Colombia, por ejemplo, que es la legalización de la venta de las drogas? Un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, lo sugería como una posibilidad para acabar, muy probablemente, si no con el consumo, sí con el negocio que implica el narcotráfico y con la tentación que significa tanto dinero circulando. Decía él que, haciendo un cálculo, con el 10% de estas utilidades se multiplicaría en 100 los recursos para las campañas para evitar el consumo de drogas. No estamos viviendo una paradoja con esto. Bueno, esos son planteamientos que se han hecho en los países productores o en los países de consumo. En el nuestro, que es de tránsito, dos son las prioridades. Uno es que no nos volvamos de consumo. Por eso hay que seguirlos combatiendo así. Si no, afectan incluso la raíz misma de la vida familiar. Y segundo, legalizarlo en México jamás. Porque entonces estaríamos creando condiciones para que se multiplicara frente al nivel incluso que hoy estamos combatiendo. Nos desborda la pluralidad, señor presidente, y esto lo vemos cuando hablamos o pensamos de democracia con rigor. Entonces tenemos que pensar en gobierno, en estabilidad, y también cuando pensamos en justicia. Narcotráfico, franjas enteras que viven en zonas grises, digamos así, de la procuración y la administración de justicia, y el mundo cambia aceleradamente. Enfrentamos el crimen organizado con dimensión transnacional y el fin de las polaridades, de la Guerra Fría. Tendríamos que pensar en otros términos lo que se ha dado en llamar la seguridad nacional de México. Yo creo que hay que pensar en los términos clásicos de la capacidad del Estado para garantizar la integridad territorial, la seguridad de las fronteras y al interior la seguridad de los individuos y las comunidades con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos. Porque en ocasiones también se escuchaban voces que señalaban menos atención a los derechos humanos, más eficacia en la procuración de justicia. Yo estoy convencido de que puede aumentarse, y lo hemos mostrado en los hechos demostrados, la procuración de justicia respetando los derechos humanos. Y esa combinación me parece fundamental e indispensable, incluso en el combate al crimen organizado. Debe ser que las comisiones ahora de derechos humanos son medidas de emergencia, figuras de la transición hacia otro régimen de justicia. Yo diría que son ya parte del andamiaje institucional del país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió sobre todo ante la afrenta de afectar la vida de una gran luchadora por los derechos humanos. Y logró el esclarecimiento de ese crimen, la consignación del responsable. Exactamente, Norma Corona, una gran luchadora social en el estado de Sinaloa, victimada por abusos en cuanto ella lo señaló de los derechos humanos. Y, repito, el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos permitió el esclarecimiento de ese crimen, la consignación de los culpables y al mismo tiempo demostrar que en nuestro país hay un gran sentimiento popular a favor de que se protejan esos derechos. Y hoy por hoy, México tiene la estructura de derechos humanos más grande del mundo. La Comisión Nacional, las comisiones estatales, la del Distrito Federal, todas ellas ya acreditadas entre la sociedad,
respetadas y la mejor prueba es cómo recurren los ciudadanos a ellas. Para mí resulta muy alentador el que más del 90% de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido cumplidas. He reconocido que hay que avanzar más en el pleno cumplimiento de sus recomendaciones, pero, repito, resulta alentador los resultados que ya alcanzamos. ¿Cuál es su filosofía a este respecto? Porque si bien creo que cualquier persona de buena fe atiende a este reclamo para apoyar cualquier esfuerzo en pro de los derechos humanos, también hemos captado muchas opiniones preocupadas por los derechos humanos de los afectados, de aquellos a quienes el violador, que luego apela a los derechos humanos, de aquellos a quienes han sido víctimas de actos de terrorismo por parte del terrorista, que luego apela a los derechos humanos en su defensa. ¿Cuál sería el equilibrio moral? ¿Cuál es su filosofía en este sentido, señor presidente? Espero haberme expresado. Lo que hay que tener muy claro es que las comisiones de derechos humanos no defienden delincuentes, sino defienden seres humanos que han sido abusados en su integridad por quienes tienen la obligación de proteger la aplicación plena de la ley. No importa de quién se trate. Y es que, repito, no podemos aceptar que por ser más eficaces en la procuración de justicia nos saltemos el respeto a los derechos humanos. Se puede actuar simultáneamente, puede haber mejor procuración de justicia con respeto a los derechos humanos. Y hemos probado en los hechos que sí es posible. Y esa es la convicción íntima y plena que yo tengo. Señor presidente, creo que en el ánimo de la gente no podríamos dejar de mencionar el caso reciente del asesinato del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, hablando en materia de procuración de justicia. ¿Cuál es su sentir personal e institucional respecto al cauce que están llevando las investigaciones, en donde además se ha señalado la participación de algunos representantes populares, diputados, gente de la esfera política? Bueno, la investigación ha venido avanzando con enorme celeridad, con seriedad y también con responsabilidad. La autoridad responsable ha tenido todo el apoyo para llevar esta investigación a fondo. Se trata del licenciado Ruiz Massieu, de un político de gran conocimiento, de excepcional inteligencia, con un ánimo modernizador y de cambio a favor del país. Por eso, repito, se ha actuado con decisión y con determinación. Y respecto al caso del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, señor presidente. La investigación sigue abierta, se está llevando a fondo. Queremos estar seguros de que nadie, ninguno o ninguno intervinieron en influir en Mario Aburto para que cometiera este aberrante crimen. Es importante que el asesino confeso esté en la cárcel y ha sido sentenciado a 42 años. Pero, repito, la investigación sigue abierta en manos de gente decidida, de gente convencida en llevarla a sus últimas consecuencias. Es el caso de la doctora Islas de González Mariscal. Así es, ella y todo su equipo van llevando la conducción de esta investigación con esa seriedad y con esa profundidad. En resumen, los mexicanos podemos estar confiados en que se llevará hasta las últimas consecuencias sobre quien resulte responsable, señor. Así es. Señor presidente, de acuerdo con nuestras reglas, las de Ricardo Rocha y mías, le toca a Ricardo en esta ocasión hacer la última pregunta. Pero yo quisiera terminar ahora, antes de cederle la palabra a Ricardo, volviendo a sus figuras, si me permite usarlas, del informe México Cívico, México Bronco. No es la mejor contradicción en la que se debe mover nuestro país. ¿Cuál sería hacia adelante su perspectiva? ¿Cómo hacer del México Cívico el México único? Yo diría que tensiones y conflictos en nuestro país siempre han existido a lo largo de su historia. En un país de inequidades, pero también en un país de gran vitalidad como el nuestro, es normal que existan esas tensiones, por eso se requiere tanto y de manera permanente el recurso a la política. Lo que pasa es que yo hice la referencia al México Bronco en mi informe porque sentí que se estaba abusando del término y en consecuencia ponerlo en su perspectiva adecuada. Sí, algunos, unos cuantos, recurrieron a acciones delictivas e inaceptables,
para la sociedad mexicana que fueron objeto del mayor rechazo y repudio por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Pero otros, por millones, optaron por el México cívico, por el México solidario. Y eso es lo que nos debe de llenar de aliento a los mexicanos y también de orgullo, el haber podido mostrarnos a nosotros mismos y al resto del mundo que en México la inmensa mayoría de sus habitantes estamos a favor de la civilidad, de la responsabilidad, de la generosidad, de la institucionalidad. Sí, es una nación formidable, con un pueblo con un gran sentido de responsabilidad. Y sin embargo, señor presidente, hay gente que ha utilizado y utiliza vías no institucionales. Y no porque les guste, sino porque según ellos no les queda otra. Vuelvo a pensar en el caso de Chiapas. Bueno, en Chiapas se ha esgrimido ese argumento, pero recordemos que las vías institucionales para el diálogo, la concertación, la negociación política estaban abiertas desde antes. Ahora, no debemos olvidar que el levantamiento del grupo armado se dio en una región de pobreza extrema, comunidades indígenas y campesinas que requieren de todo. Pero veníamos trabajando durante varios años en todo el estado de Chiapas, reitero, se habían venido canalizando recursos de manera extraordinaria. No era suficiente, muchos años de rezago, pero no olvidemos que el grupo armado interrumpió esa acción de los programas sociales a favor de las comunidades más desprotegidas. Además, producto de la ofensiva del grupo armado, miles de indígenas y campesinos se desplazaron de sus comunidades dentro de la zona del conflicto hacia afuera y hoy viven en campamentos de refugiados y están esperando el poder regresar a sus tierras, a sus lugares donde han habitado por tantos años para recuperar lo que el grupo armado les ha despojado. Además, hay otros grupos sociales en el estado de Chiapas que se sienten agraviados por el propio grupo armado. Por eso es que el propósito fundamental de la acción del gobierno ha sido evitar la guerra, pero no solo contra el ejército mexicano, sino también entre los propios grupos sociales, buscando por ello, enfatizando la solución política, el diálogo, todo ello para llegar a una paz digna. Señor presidente, no abusamos de su agenda, al contrario, le agradecemos estos esfuerzos porque sabemos que está teniendo mucha actividad estos días y hemos, gracias a esta apertura suya, usted ha buscado el modo de darnos estos tiempos. Concluimos pues nuestro tema del día de hoy. Yo solamente le pediría una reflexión, ¿qué les diría a los mexicanos sin dejar de reconocer los notabilísimos avances en materia de democracia y de justicia que ha habido en su administración? ¿Qué les diría usted a los mexicanos que nos están viendo y escuchando? ¿Cuáles los retos a enfrentar todavía fundamentales en estas dos materias, democracia y justicia, y de qué dependerá que podamos superarlos? Yo diría que la mejor lección la han dado los propios mexicanos. Falta por hacer, no cabe duda, para tener más y mejor democracia en México y más y mejor procuración de justicia. Pero en la elección del 21 de agosto y en su extraordinaria preparación, los mexicanos demostraron que tienen la capacidad, la responsabilidad y el sentido cívico para poder dar, sobre todo, un mensaje de esperanza a nuestra gran nación. Ese es su legado, esa fue la gran lección que ustedes nos dieron con la elección. Y por eso estamos convencidos, México en los hechos dará pasos hacia adelante en su vida democrática y en su afán de justicia. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes, Ricardo. Nos veremos entonces en nuestro cuarto programa sobre justicia social y solidaridad. El día de mañana. Gracias, señor presidente, y gracias a ustedes por su atención esta mañana. Muchas gracias. Es importante recordar que los cambios políticos de estos años no fueron producto de iniciativas individuales o de ideas generales sobre la democracia. Llegaron con su propio ritmo, producto de la construcción de consensos a través del diálogo intenso. Sí, se requirió hacer política, mucha política, pero política de la buena, que es actuar para transformar el mundo en beneficio de los demás.
Y más que discutir si primero fue el cambio económico y después el político, lo importante es que las manifestaciones a favor de la democracia llegaron a tiempo. A tiempo en su momento culminante, que fue la extraordinaria jornada del 21 de agosto. Por eso, yo quiero expresarles mi reconocimiento, mi aprecio, darles las gracias a todos aquellos millones de mexicanos que acudieron convencidos a las urnas, y a los grupos cívicos que, como observadores o también ciudadanos dentro de las casillas, cientos de miles, hicieron posible esa jornada extraordinaria a favor de nuestro México. A continuación, 24 horas con Jacobo Zabludovsky, mañana a las 7 de la mañana, Al despertar con Guillermo Ortega. XCW Televisión, el canal de las estrellas. Gracias por recibirnos una vez más aquí en Los Pinos. Vamos ahora a nuestro cuarto programa, Política Social y Solidaridad. Empieza nuestro amigo Ricardo Rocha. Muchas gracias, Rolando. Efectivamente, pues la intención de todo su proyecto de política social tiene un nombre y no ha requerido de apellidos. Es solidaridad. Señor presidente, sabemos que ha habido múltiples reconocimientos, instituciones del extranjero que han venido a estudiar este programa. Han sido muchas las alabanzas para Solidaridad, pero también muchas las críticas. Se le ha calificado como un programa asistencialista demagógico, como una agencia de relaciones públicas del gobierno, o aún más como un instrumento para obtener votos. ¿Cómo nació el concepto de solidaridad y cuál es este? Bueno, el concepto de solidaridad nació de la experiencia directa que yo tuve al convivir con comunidades rurales y colonias populares cuando hacía la investigación de mi tesis doctoral en Tlaxcala y también en la zona centro del país, en diferentes regiones de nuestro México, donde pude compartir la vivencia de la gente que menos tiene, que por cierto he aprendido que el que menos tiene es el más generoso, porque ofrece no lo que le sobra, sino lo que le hace falta. Y encontré ese ánimo de participar, de reclamar, no ser un objeto de la solución, sino un sujeto de ella, y el exigir estar presente en la resolución de los problemas que más les afectan. Solidaridad no es un programa que signifique solo recursos del gobierno a las comunidades, es mucho más que eso. Quiere decir participación de los propios beneficiarios en la solución de sus demandas, ser corresponsables y algo muy importante, un manejo honesto y transparente de los recursos. Se le pueden poner muchos adjetivos, como los que mencionan algunos críticos o aquellos que lo elogian, pero solidaridad no requiere más que el participar,
en su ejecución para darse cuenta lo hondo que cala en la vida diaria de aquellos que reciben sus beneficios. Como me dijo un colono participando activamente en el programa, es que este ya no es programa del gobierno, es del pueblo, es nuestro, y así lo han convertido. Bien. Señor presidente, hay unas obligaciones del Estado, de cualquier Estado moderno, y en el caso nuestro se habla de los derechos sociales del pueblo mexicano. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Solidaridad plantea coparticipación, corresponsabilidad. ¿No es una forma de rehuir estas obligaciones del Estado mexicano respecto precisamente de los que menos tienen? Yo diría que es exactamente al revés. Es relanzar la responsabilidad moderna del Estado mexicano en esas obligaciones fundamentales e históricas. Durante muchos años se atendió la salud, y la educación, y la vivienda, y los servicios fundamentales como el agua potable y la electrificación. Y entonces, ¿por qué teníamos tantos rezagos? ¿Por qué seguía una demanda creciente por ellos? No porque no se hubiera trabajado, que se hizo, y mucho, a lo largo de decenios, sino porque la gente ya reclamaba una respuesta diferente. Repito, en la que ellos fueran corresponsables. Pongamos el caso de la introducción del agua potable. Las comunidades lo solicitaron, se tramitaba por los conductos normales, tardaba años en responderse, y cuando finalmente se introducía el servicio, era por una compañía constructora que llegaba, abría la zanja, introducía, y la gente generalmente reclamaba la calidad del mismo. Ahora no. Ahora la comunidad se organiza, entre ellos abren la zanja por la cual va a entrar la tubería del agua potable. He visto a las mujeres cargando en sus hombros los tubos con los cuales se va a conducir el agua para sus hijos. También organizando la comida comunitariamente para todos los que la adoran, y con ello hacerlo una verdadera fiesta de participación. Y cuando concluye la obra, un gran sentimiento de satisfacción en su propia capacidad de resolver ese problema. Ya no se quejan de que tardó en llegar, ni la calidad del mismo. ¿Por qué? Porque ellos fueron copartícipes, corresponsables en introducir, en este caso, el agua potable. Se vuelve y se convierte en una verdadera fiesta popular que además reconoce la enorme dignidad de las personas en la realización de estos esfuerzos y en consecuencia abre la perspectiva de la democracia participativa. No se puede pensar que el gobierno rehuya esta obligación moral de llevar adelante las iniciativas que está observando a través de sus diversos mecanismos, a través de sus diversas secretarías y entidades de todo tipo. Yo creo que en términos de moralidad, lo peor era ofrecer y no cumplir, porque entonces venía la enorme decepción por parte de las comunidades. Cumplir la responsabilidad es que ante el planteamiento y la petición, ahora tenemos los recursos porque hemos saneado las finanzas públicas. Hay un programa especial que evita laberintos burocráticos, y las comunidades no solo participan con su trabajo y su esfuerzo en la introducción de estos servicios básicos, sino que además ponen recursos, nunca piden nada regalado. Repito, tienen mucha dignidad. Lo que reclaman es que haya una respuesta oportuna en el servicio. Yo mencionaba el agua potable y hablaba de una comunidad, pero cuando sumamos los que se han beneficiado y llegamos al resultado de que son 16 millones de mexicanos, nos damos cuenta que ha sido una obra monumental, porque en 6 años llevar agua potable a 16 millones es como si toda una nación y varias europeas centroamericanas apenas alcanzan los 16 millones de habitantes, resolviera de la noche a la mañana, del principio hacia el fin, la dotación de este servicio fundamental. Así que es importante por eso convivir con una experiencia específica y luego darse cuenta de la dimensión del trabajo realizado. Sí, agua potable en una pequeña comunidad y también, como ella, 16 millones de compatriotas. Hablando de dimensiones, señor, es tan grande la dimensión de este esfuerzo que se le han dado también connotaciones políticas. Concretamente la pregunta sería, ¿tiene Solidaridad el sello del PRI? No, por supuesto que no. Las propias comunidades rechazan que se pretenda dar una manipulación político-electoral al programa. Cada uno de ellos hace su evaluación y decide su simpatía
política o partidista, pero no permiten que se les manipule hacia algún partido porque saben que Solidaridad utiliza recursos que vienen del presupuesto y son dineros del pueblo. Y el pueblo tiene una característica plural y por lo tanto no sería ni justificable ni legalmente posible el que los recursos de Solidaridad pretendían utilizarse partidistamente. Este es conocido como el programa del presidente, señor presidente, Solidaridad. Las semanas nacionales de Solidaridad, sus giras semanales, muchas de ellas dedicadas precisamente a dialogar con las comunidades en torno al programa, en torno a sus fines, sus posibilidades. ¿No introduce esto problemas de orden institucional, digamos, con las secretarías de Estado tradicionalmente responsables de todo lo que tiene que ver con el paquete social y por otro lado con los gobiernos estatales y municipales? Es una buena pregunta. Por una parte, en lo que es el ámbito federal, no hay que olvidar que Solidaridad tiene su propio presupuesto, es decir, no le quitamos nada a la Secretaría de Educación, ni a la de Salud, ni a la de Agricultura y Recursos Hidráulicos para los programas de Solidaridad. Los propios presupuestos de estas secretarías crecieron, pero hicimos un esfuerzo adicional dentro del presupuesto para contar con recursos específicos y etiquetados al Programa Nacional de Solidaridad. Ahora, en lo que se refiere a los gobiernos estatales y a los municipales, lo que hemos buscado es que, a pesar de que son recursos federales, llevemos a cabo las obras de solidaridad de la mano con los gobiernos de los estados, porque además ellos también contribuyen con recursos. Y en el caso de los municipios, además de los programas de agua potable, electrificación, escuela digna, niños en solidaridad, hay un programa específico de fondos municipales y ha permitido por primera vez que los municipios cuenten con recursos adicionales a su presupuesto normal para hacer la obra que durante años reclamó la comunidad, el pequeño puente que cruza la acequia que corre y divide al pueblo, o la pavimentación de la calle principal, largo tiempo añorada, y en consecuencia la autoridad municipal puede responder a la expectativa de aquellos que lo eligieron. Y eso ha tenido un enorme impacto entre las autoridades locales y ha permitido que los presidentes municipales participen con gran entusiasmo dentro del programa de solidaridad. Se pone énfasis, señor presidente, en la organización de la gente que está organizada y demanda la participación del programa, recibe esta participación en los términos definidos por el programa: corresponsabilidad, coparticipación. Y los que no están organizados suelen ser los más pobres. Pero la pobreza no es sinónimo de que no quieran participar o no tengan capacidad de organizarse. Al contrario, yo he podido constatar en las colonias populares, careciendo de todos los recursos, un enorme ánimo de participación. Los más pobres siendo de los mejor organizados. ¿Por qué? Porque el programa les da la oportunidad de que con su trabajo organizado cuenten con los recursos y en consecuencia se haga realidad el servicio que están reclamando. Recuerdo como una de las experiencias más emotivas que viví a lo largo de mi sexenio, la electrificación del Valle de Chalco. 250,000 de mexicanos que no disponían del servicio eléctrico. Para no hablar del agua potable, no tenía una sola cancha deportiva, no existía una sola calle pavimentada. Y aquella noche en que llegamos y sus calles llenas de gente para levantar el switch, y como yo dije, apagar la vela y prender la luz de la esperanza, fue un acontecimiento extraordinario derivado de la participación de la propia comunidad. Y doy un ejemplo, en el Valle de Chalco, pero logramos llevar la electricidad a más de 20 millones de mexicanos en solo 6 años. Es una realización extraordinaria que fue posible porque contábamos con los recursos gracias al saneamiento de las finanzas públicas y también por esta participación organizada de la comunidad. Sin participación no podría darse del programa de solidaridad. Sin organización comunitaria no podría llamársele solidaridad. El nombre lleva su significado. Solidaridad quiere decir sumarse uno al esfuerzo del otro, hacer trabajo donde se multiplican los resultados por ese ánimo de participación comunitaria. Si no se corre el riesgo de que solidaridad se convierta en una solución no solamente cómoda, sino hasta acomodaticia para las entidades que tienen que hacer su labor, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, o en el caso de los gobiernos de los estados o de los municipios, de pronto digan, bueno, pues no hay que esforzarse tanto, total,
ahí está el recurso de solidaridad. Yo creo que es al contrario, les introdujo una presión enorme, porque no era lo mismo que un individuo aislado les hiciera una petición de que le instalaran servicio de energía eléctrica, a que fuera la comunidad organizada con la fuerza de su presencia la que dijera: aquí está nuestra participación, aquí está nuestra contribución monetaria, cúmplanos ahora ustedes. Y entonces entidades de tanta calidad, instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, podían responder, y sabían que tenían que responder, porque la comunidad organizada tenía una voz superior que era escuchada por las autoridades locales y en muchos casos hasta encabezada por el propio presidente de la República. Señor presidente, otra crítica que se ha enderezado contra Solidaridad es lo que algunos señalan como una excesiva... Las críticas ya muestra que... buen programa, ¿verdad? se refiere usted, se remite al Quijote. Sí, el Quijote. No necesitamos literalmente. Ladran Sancho, bien. Luego cabalgamos, decía, ¿verdad? Así es. Ladran Sancho. Bien, señor, una crítica más, pues, para Solidaridad es lo que algunos llaman la excesiva difusión del programa, y se habla de cifras estratosféricas para difundirlo en los medios impresos y en la televisión y en la radio. ¿Qué respondería usted a esta crítica y cuál la importancia social que tiene la difusión del programa de Solidaridad? Bueno, el señor Rolando Cordera nos hizo favor de aceptar la invitación de participar en el Consejo Consultivo de Solidaridad, y al año de puesta en marcha el programa, él precisamente planteó que no tenía una difusión adecuada y se hacía eco de un comentario generalizado de los propios participantes y de gente interesada en el programa, y efectivamente requería de una adecuada difusión. Pero yo debo recordarles que los tiempos en televisión y radio utilizados para difundir el programa de Solidaridad corresponden a los tiempos que el Estado tiene en esos medios masivos de comunicación. No se hicieron erogaciones adicionales ni de grandes cantidades, al contrario, se utilizaron tiempos de los que ya dispone el Estado y se aprovecharon precisamente para difundir un programa de gran contenido social que sirvió a los participantes para identificarse unos con otros, y a aquellos que no requieren del programa para conocer el esfuerzo en materia social que se llevaba a cabo. Señor presidente, ya que me aparezco como implicado en este tema, me gustaría extenderlo a una cuestión que me preocupa en cuanto al programa. Yo estoy convencido de que hay unas reservas de solidaridad y de acción en las comunidades, y en las comunidades pobres, sin duda. Y ahora se mostró que puede haber una relación diferente y buena, productiva, entre estas comunidades y el gobierno, y los gobernantes, y los funcionarios incluso, los técnicos, digamos, los operadores de campo. Pero ahí no se puede crear solidaridad si le damos la dimensión que se le da insistentemente, no solamente algo para compensar un daño, sino para elevar el nivel de vida de las gentes que menos tienen. Solidaridad implica que nos involucremos otras capas sociales, que no somos actores directos de proyectos de esta naturaleza. ¿Cuál es su sensación a 6 años del programa? ¿Ha calado el programa en otras fibras intelectuales, culturales, de clases sociales? Yo que hay ahí una gran perspectiva para acciones adicionales, y sin embargo hemos tenido respuestas muy alentadoras. Por ejemplo, el programa Solidaridad para una escuela digna nos permitió rehabilitar más de 120,000 escuelas públicas a lo largo del país. Es decir, durante muchas generaciones hizo un gran esfuerzo para edificar escuelas en México, pero no se les daba mantenimiento. Y todos sabemos lo que eso significaba: los mesabancos que ya no soportaban a los niños, pizarrones donde el maestro ya no podía dar la clase, ventanas sin cristales, o los sanitarios sin las condiciones de higiene adecuadas. Y con el programa de Solidaridad, participando maestros, padres de familia, los propios niños, dignificamos nuevamente 120,000 escuelas públicas. Y ahí participaron grupos de profesionistas, ingenieros, arquitectos, es decir, otras capas sociales que no requieren del programa de Solidaridad, pero que se involucraron en él, participaron con él, y de esta forma logramos un vínculo entre distintos sectores sociales que a mí me parece fue de la mayor importancia. Y uno más, que
es igualmente importante, el de los servidores públicos. Es increíble cómo jefes de departamentos, subdirectores, directores, metidos plenamente dentro del programa, participando incluso en los cursos del Instituto Nacional de Solidaridad, entrelazándose con los nuevos dirigentes surgidos de abajo para arriba en los comités y estableciendo una verdadera alianza popular, que es lo que le da una gran fuerza de movilización al programa de solidaridad. Señor, para tapar algunos huecos, para cubrir ineficiencias o para levantarnos el ánimo, ¿cuál el propósito, hablando de trascendencia? Para elevar el nivel de vida de los que menos tienen, y lo ha logrado, las cifras lo muestran. Esto llevar agua potable a 16 millones, electricidad más de 20 millones, el número de escuelas dignificadas, o las becas en efectivo para los niños que por la condición económica de sus padres no iban a concluir su educación primaria. Más de 1 millón de niños hoy tienen garantizado el concluir su educación primaria gracias a la beca de niños en solidaridad. Y todo eso permite en los hechos elevar el nivel de vida de los que menos tienen, pero también el ánimo social. ¿Por qué? Porque al participar en el programa ya no es como antes, de que, como decía al principio, reclamaban el servicio y luego al recibirlo solo señalaban sus deficiencias. Hoy, al ser ellos participantes, derivan un sentido de satisfacción propia enorme y un ánimo de seguir adelante en la mejoría de sus condiciones materiales de vida. Ahora, ¿cuál es la respuesta que le daría a otros estratos, porque no podemos hablar de clases, eso está muy viejo, otros estratos de la población, a quien se preguntase, ¿necesito ser pobre para ser apoyado, alentado por el gobierno? Diríamos, ¿cuál es la respuesta para las clases medias? La respuesta es, por ejemplo, en los grupos medios yo diría que el gobierno también ha cumplido responsabilidades fundamentales. Los recursos que ha canalizado a educación superior aumentaron más de 50% en términos reales durante esta administración. Por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, a las universidades de provincia, al resto del sistema tecnológico, y ahí abriendo oportunidades de preparación para los grupos de bajos ingresos, medios y todos aquellos que tienen el deseo de participar en las instituciones públicas de educación superior o los centros hospitalarios del país. En materia de salud, a lo largo de esta administración, construimos un nuevo hospital cada 18 días. Lo pusimos en marcha. Una nueva unidad de medicina familiar cada día de los 6 años de esta administración. El nuevo Centro Médico Nacional Siglo XXI, el nuevo Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE. Todos esos son servicios de salud que van para poblaciones de ingresos bajos y medios también, y abrieron nuevas perspectivas y posibilidades de bienestar para la población en general de México. Diríamos entonces, señor presidente, que la política social que requiere un país como este, modernizante, en proceso de modernización, muy grande, muy desigual, muy joven, no se puede reducir a solidaridad, y menos a lo que dominó solidaridad en este periodo, que fue el piso básico que usted ha llamado, ¿no? La obra de infraestructura, el agua potable, la electricidad, la escuela digna. Se requiere algo más, o muchas cosas más. Salud, educación para todos. ¿Qué es lo que se requiere en adelante? Yo diría que la política social es solidaridad y más, pero sin solidaridad no sería suficiente. Es decir, no estaría completa la política social. Solidaridad nos permitió responder con eficacia y sobre todo con este sentido participativo a amplísimos grupos de la población. Pero cuando digo que es solidaridad y más, me refiero a que la política social significó, primero, canalización masiva de recursos. Hoy, más de la mitad de todo el presupuesto va al gasto social. 1994 será el año en la historia de México que más se gasta en educación. Llegaremos el gasto educativo nacional a representar más del 6% del Producto Nacional. Nunca se había llegado, en lo que va de este siglo, en consecuencia en la historia del país, a una proporción de esa magnitud a favor del gasto en educación. Salud, incrementando los recursos 80% en términos reales. Y déjenme hablarles de vivienda. Construimos en esta administración más de 2 millones de vivienda. Instituciones como el Infonavit, en sus 16 años de existencia, antes de 1988, construyó alrededor de 500,000 viviendas.
en este sexenio 750,000 nuevas viviendas. Pero además logramos, en el caso del Infonavit, darles su título de propiedad a aquellos que reciben estas viviendas y a otros que en el pasado habían esperado durante años este beneficio. Así que en vivienda, donde reconocemos el problema vista de estar resuelto, logramos un avance importantísimo al edificar a lo largo de estos 6 años esas más de 2 millones de viviendas. En alimentación, cuando empezamos la administración, el maíz con el que se fabrican las tortillas que comemos era fundamentalmente de importación. Hoy, las tortillas que comemos los mexicanos están hechas con maíz producido por campesinos mexicanos. Logramos la autosuficiencia en materia de maíz y también de frijol. ¿Por qué? Porque canalizamos recursos adicionales al campo y todos los apoyos que hemos platicado en la reestructuración de la respuesta campesina. Así que nuestra política social ha sido solidaridad, sí, pero además una gran reforma educativa, una profunda transformación en los servicios de salud, un esfuerzo extraordinario en materia de vivienda y un apoyo fundamental en el terreno de la alimentación. Sí, yo comenté que queda la asignatura pendiente de la reforma a la cuestión de la seguridad social, y esto tiene que ver con la creación de los fondos que toda institución de seguridad social requiere para los años por venir. Nosotros dimos un paso muy importante, el SAR, el Sistema para el Ahorro del Retiro, de Ahorro para el Retiro. Con el SAR ya tenemos recursos para 12 millones de trabajadores, por alrededor de 24,000 millones de nuevos pesos en cuentas individuales que les dan rendimientos reales. Antes del SAR, los trabajadores hacían su aportación, se descontaban en la empresa, pero nadie sabía cuánto tenía su cuenta individual. Y al final de su vida productiva, cuando llegaba el momento del retiro, se llegaba con la sorpresa de que la pensión era totalmente insuficiente para poder satisfacer sus requerimientos mínimos. Y reclamaban con razón. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que a lo largo de su vida productiva no se tomaron las previsiones correspondientes para garantizar una pensión adecuada. Ahora con el SAR lo vamos a lograr. Y junto con el SAR individualizamos la cuenta de vivienda en el Infonavit. Y ahora cada trabajador sabe cuánto se le deposita para vivienda, cuánto al sistema de ahorro para el retiro, y en consecuencia, cuentas claras, puede llegar a la meta establecida. Señor presidente, por lo menos de la Cumbre Mundial del Río para acá ha quedado consagrado un binomio nada agradable, pero muy exigente. Pobreza, deterioro ambiental. ¿Cómo avanzamos en ese terreno? La cuestión del ambiente dejó de ser un adjetivo, un lujo, una delicatessen. Es una condición del bienestar. Sin lugar a dudas, porque durante muchos años el énfasis estaba en el crecimiento de las cosas y poco cuidado se ponía en proteger el medio ambiente. Y provocamos daños al ambiente que algunos son irreversibles y otros nos está costando tanto revertirlos que es mejor invertir para prevenirlos. Y así actuamos estos 6 años. Durante mi administración logramos duplicar la superficie de áreas protegidas a lo largo del país, 10 millones de hectáreas. ¿Qué quiere eso decir? Que protegimos bosques, selvas, lagos, incluso parte de nuestro mar territorial, para asegurarnos que las especies que ahí viven se van a conservar no solo como un objeto para ir a observarlos, que ya tiene valor en sí mismo, sino como parte de nuestro patrimonio. Y más que eso, el compromiso con la ecología es moral, porque hablamos de qué clase de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. México es un país de los que tiene mayor diversidad biológica en el mundo. Junto con Brasil tenemos la mitad de toda la biodiversidad mundial. Hay especies que solo existen en México, de plantas o de animales, y otras que tenemos la mayor variedad que puede encontrarse. Y eso exige que la cuidemos, la preservemos, porque además permite los equilibrios muy frágiles, construidos a lo largo de millones de años, para que la vida misma se reproduzca. Y hay una gran conciencia ecológica ahora entre las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes. Lo introducen como un tema permanente y fundamental. Pero la protección y la conservación de la naturaleza no se pone enfrente de la explotación productiva, particularmente en zonas donde están los pobres. Algunos han señalado que
hay una imposibilidad de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo generar empleos. Eso es falso. Existen las tecnologías que permiten ser más productivos y eficientes y al mismo tiempo cuidar el entorno y el medio ambiente. De otra manera, correremos el riesgo de acabar con los bosques donde se reproduce la mariposa monarca, que es una de las migraciones más antiguas de la existencia del mundo en el que vivimos, o los lugares donde se reproducen las tortugas en nuestras costas. Hay 12 especies de tortugas en el mundo y 10 de ellas se reproducen en México. O los delfines que pueblan nuestros mares y que son motivo de admiración por parte de los niños y parte del equilibrio que se requiere en la vida marina. Solo como ejemplos, pero además hemos encontrado que hay regiones donde con armonía coexiste la ecología con la arqueología y también la comunidad. Me viene a la memoria Calakmul, una zona arqueológica nueva, bellísima, una de las 14 que hemos estado profundizando su investigación arqueológica en estos 6 años, y en la cual la comunidad que convive en esa zona arqueológica es la encargada de restaurarla, tiene empleos, y hoy ya no tiran los árboles para que haya espacios abiertos, sino que se conserva la biodiversidad y al mismo tiempo se tiene el acceso a este nuevo patrimonio arqueológico. Señor, a propósito del paso de aviones, aquí sobre la residencia oficial de los Pinos. Esto es verdad, sí. Parte de la contaminación que también hemos enfrentado la guerra. Sí, así es, señor. Háblenos del progreso, parafraseando lo que decía Rolando Cordera, de que la contaminación o el daño al medio ambiente está necesariamente ligado a la pobreza. Parece ser que también está necesariamente ligado a lo que llamamos progreso. En este sentido, con su concepto de justicia social, yo creo que ha faltado una mayor energía para castigar o limitar en su momento a quienes desde las fábricas, desde las entidades más diversas están contaminando, degradando continuamente el medio ambiente. La Ciudad de México es el ejemplo más evidente y del cual más se ha hablado, pero también basta ir alrededor de algunas zonas industriales para ver los ríos muertos porque los detergentes y los contaminantes están ahí flotando sobre sus aguas. Pero actuamos con energía. Creamos la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la cual aplica la ley con severidad, y más de 700 empresas altamente contaminantes han actuado ya para revertir este daño al entorno en el cual vivimos. Hoy tenemos 400 plantas adicionales de tratamiento de aguas negras, que ha permitido recuperar la calidad en muchos de nuestros ríos. Y si de energía y decisión se trata, el cierre de la refinería 18 de marzo, que tanto contaminó en la Ciudad de México, significó la pérdida de la noche a la mañana de 6,000 empleos. Y sin embargo, tomamos la decisión porque eso iba a permitir mejores condiciones de vida para los habitantes de la Ciudad de México, los más de 15 millones que aquí vivimos y que requerían de este compromiso llevado a los hechos a favor del medio ambiente. Señor, a propósito de obras materiales, ¿cuál el aspecto fundamental de infraestructura para traducir en los hechos estos conceptos de que hemos venido hablando de justicia social? ¿Qué tipo de obras sustantivas, pues? Requerimos de esta infraestructura precisamente para responder a reclamos sociales. Por ejemplo, cuando las colonias populares nos piden que se introduzca la energía eléctrica, también tenemos que generarla. Por eso dimos una inversión sin precedente en obras de infraestructura para energía eléctrica y logramos que todo lo que se producía y se había logrado construir en las décadas anteriores, en este sexenio lo incrementáramos en casi 40%. Es la primera vez que en un sexenio se inicia y se termina una gran planta hidroeléctrica, la de Agua Muerta, y la segunda, también Sinapán, igualmente grandes plantas termoeléctricas como la de Petacalco en la zona del Pacífico y la de Tuxpan en la del Golfo. Igualmente promovimos obras de infraestructura que permitieran mayor progreso cuidando el entorno. Ahí están las supercarreteras. Durante un cuarto de siglo, en México, se construyeron 1,000 kilómetros de autopistas. Recordemos la de Cuernavaca, la de Puebla, la de Querétaro. 25 años para construir 1,000 kilómetros. En 6 años nos propusimos construir 4,000 y lo cumplimos y fuimos más allá. Hay más de 6,000 kilómetros de nuevas autopistas y supercarreteras en México que van a permitir, y ya lo están permitiendo hoy,
comunicación más segura, más rápida y, en consecuencia, mayor eficiencia en el aparato productivo, y una obra que también tiene rasgos arquitectónicos y muchos de ellos muy bellos, como este gran puente de Solidaridad Mezcala en la supercarretera Acapulco, o el gran puente que construimos para unir a Isla del Carmen en Campeche con tierra firme, más de 4 kilómetros, el último puente que faltaba en toda la costa del Golfo de México para terminar con las bandas y que en unos días más vuelven a volver. Señor presidente, hablamos de la preocupación por los jóvenes y la búsqueda de una continuidad hacia la edad adulta, para que no sean jóvenes de pobreza extrema. Pero bueno, sabemos que las condiciones iniciales son las de la niñez. Es ahí donde está el punto de partida de una visión de futuro que tenga que ver con equidad y justicia social. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho frente a la niñez, con la niñez? Con los niños actuamos de manera decidida. Ahí está el programa Niños en Solidaridad, más de 1 millón de becas, pero además de la beca, la despensa para una mejor nutrición en edad crítica y fundamental. Además, promovemos de manera sin precedente los programas de vacunación, porque ellos nos permiten anticipar enfermedades e incluso erradicarlas. Hemos llegado a más del 95% de cobertura de la vacunación para los niños. Eso quiere decir que ya no tenemos hoy ni un solo caso de poliomielitis. Hemos abatido sensiblemente los de difteria y tos ferina y logrado reducir sustancialmente las defunciones infantiles por enfermedades diarreicas, que al mismo tiempo permitieron controlar y abatir sensiblemente el problema del cólera. Con los niños asumimos un compromiso en la Cumbre Mundial de la Infancia, de la que México fue co-iniciador, que aquí en México nos vamos a los hechos. Metas que se establecieron para el año 2000 en esa Cumbre Mundial de la Infancia, las cumplimos ya este año de 1994, aquí en México. Bueno, sin salirnos mucho, pero de alguna manera siguiendo el tema, ¿cómo se imaginan estos niños que sin demagogia van a ser el futuro de México? ¿Cómo serán estos niños mexicanos? Más sanos, mejor alimentados, mejor educados. Eso significa un mejor horizonte para nuestra patria. Señor, ¿en qué espíritu se inscribe este esfuerzo? Cuando usted habla de canalizamos cuando hace falta recursos adicionales, ¿a qué se refiere? Perdón, ¿habla de subsidios? ¿Habla de dádivas? ¿O podremos inscribir esto dentro de lo que se califica como una economía realista? No son ni subsidios ni dádivas. Por ejemplo, el agua potable. La comunidad contribuye con su trabajo al abrir las zanjas, al ayudar a transportar el material y también pagando la introducción del servicio. Lo que pasa es que antes a veces hasta pagaban y nunca llegaban. Ahora pagan ellos una parte y el Estado también apoya con otra. Pero no son dádivas. Y además no provienen ni de deuda ni de imprimir billetes en el Banco Central. Estos son recursos reales. Al inicio de la administración, la mayor parte del presupuesto era para servir la deuda. Hoy, solo el 10% del presupuesto va para eso. Al inicio del sexenio, por cada peso que iba para servir la deuda, solo quedaban 30 centavos para el gasto social. Hoy es exactamente al revés. 1 peso para deuda, 4 pesos para el gasto social. Sin déficit, sin endeudamiento, recursos reales. Así que eliminando los subsidios, no damos dádivas, es cumplir la obligación social de un Estado moderno con recursos reales generados por el ahorro de la comunidad. ¿Cuál la llave? No le diré cuál es el secreto para lograr esto. ¿Cuál ha sido la clave, pues? La clave ha sido, por un lado, eliminar el déficit, renegociar la deuda externa, abatir la deuda interna utilizando los ingresos de las privatizaciones. Y una vez que se anulen las finanzas públicas, un compromiso social deliberado. Porque desde el primer día de gobierno hicimos reforma económica y simultáneamente reforma social. No nos detuvimos en el compromiso de atender más a los que menos tienen. Sin demagogia, sin retórica, sin discursos. Dejamos que hablaran los hechos, que se cumplieran en la realidad las palabras. Hablaba usted, señor presidente, en su informe inaugural, en su discurso inaugural, del mejoramiento productivo del nivel de vida. Solidaridad ha mejorado el nivel de vida, podríamos decirlo, pero viene el razonamiento crítico y dice, se mejora el nivel de vida porque la gente tiene agua, tiene electricidad, pero si no tiene un horizonte productivo, empleo de ingresos más o menos permanentes y crecientes,
ese mejoramiento inicial debe ser efímero. Sí, la observación es correcta. Yo comentaré sobre ella, pero antes diré lo siguiente. Es muy fácil decir, caray, solo da agua potable, solo da pavimentación, solo da electricidad. Sí, eso lo dice con ese sentido de indiferencia aquel que ya lo tiene. Pero para el que carecía de sus servicios básicos era la diferencia entre que sus niños llegaran a la escuela bien aseados y sin problemas de enfermedades producto de la mala calidad del agua, pudiendo hacer la tarea a la luz de una vela o a la luz de la energía eléctrica. Es la diferencia entre una vida adecuada y con los requerimientos básicos de acuerdo a la dignidad de las personas. Muy bien, Solidaridad nos permite cumplir con eso. Y una vez cumplido, ¿qué? Efectivamente viene la parte productiva. Y hay dos programas de solidaridad que me parecen fundamentales. Primero, los apoyos para los campesinos. Además de Procampo, Solidaridad tiene un programa especial que se llama Crédito a la Palabra. ¿Sí? Da recursos y el campesino solo ofrece su palabra a cambio. Y cumple muy bien. Más del 95% de sus recursos se recuperan, pero no salen de la comunidad. Se están quedando en cajas de ahorro y hoy de esas cajas están obteniendo recursos financieros los propios campesinos para la capitalización de sus predios. Así que ahí ya tenemos una vertiente productiva de solidaridad. Y la otra se refiere a las empresas de solidaridad. En parte de los recursos del programa se da crédito para una parte de un proyecto y el resto lo aporta la comunidad. Nos habíamos fijado como meta crear 10.000 empresas con estos fondos de solidaridad para empresas sociales, y quiero decirles que duplicamos la meta original. Finalmente se han logrado establecer 20.000 empresas de solidaridad que han generado más de 85.000 nuevos empleos para nuestros compatriotas. Me preocupan los jóvenes, señor presidente, en esta perspectiva de la política social y de los más pobres. ¿Cómo pensar a los jóvenes que dejan de ser jóvenes en 2, 3, 5, 10 años, según sea el caso? Lo seguimos pensando como jóvenes pobres extremos y podemos llegar al caso de crear cápsulas de política social para pobres extremos. ¿Cómo pensar a estos jóvenes como adultos no pobres extremos? Tres cosas fundamentales. Primero, asegurarnos de que tengan acceso a una educación de calidad. Por eso la reforma educativa es columna vertebral de la política social de estos 6 años. Por eso es que llegamos al nivel más alto del siglo en el gasto respecto al Producto Nacional a favor de la educación. Y con eso, tener una educación de mejor calidad. Porque con estas armas nobles para el desarrollo futuro que es la que permite obtener la educación, esos jóvenes tendrán sin duda una mejor perspectiva, primero. Segundo, empleos. Porque jóvenes bien educados o mejor educados sin empleo es el peor horizonte. De ahí la importancia de la recuperación económica. De ahí la necesidad y los resultados que ya estamos alcanzando de evitar la inflación para obtener crecimiento y en consecuencia generar el número de empleos que se requieren. Falta por hacer, no cabe duda, pero hemos logrado ya establecer condiciones para que la economía se recupere. Y tercero, mientras están estudiando y mientras acceden a los empleos, hay que enfatizar los programas deportivos y también los recreativos. ¿Por qué enfatizo eso? Los propios padres de familia me lo señalaban en mis giras de trabajo a lo largo del país. Son las madres de familia, señor presidente, no están en más canchas deportivas, porque la enorme energía que tienen los muchachos, necesitamos que la canalicen en cosas de provecho y de esa manera alejarlos de los riesgos de vicios y de la adicción. De ahí que le hayamos dado tanta importancia a la promoción del deporte. Sí, a la excelencia, pero sobre todo al deporte masivo. Más de 25 millones de jóvenes participan en las actividades deportivas que promovimos a lo largo de estos años. Así que mejor educación, empleo y también actividades deportivas y deportivas como la mejor perspectiva para los muchachos. Yo repito, falta por hacer. Necesitamos redoblar el paso. Yo me propongo hacerlo hasta el final de la administración. Señor, lo que mencionó Cordera, el término pobreza extrema, me trajo de inmediato a la mente, muy probablemente a muchas de las personas que nos están viendo y escuchando, la imagen de los niños tarahumaras muertos de hambre. ¿Por qué a ellos no llegó solidaridad?
podremos seguir hablando de justicia social mientras se den casos, aunque se trate de casos aislados, localizados, focalizados en determinados lugares de nuestro territorio, con determinadas etnias que están mucho más lejos de lo que nosotros podríamos haber supuesto. Sí, llegó solidaridad. Y en la región tarahumara, como en el resto de las regiones de población indígena del país, multiplicamos por 20 los recursos para esa solidaridad en apoyo a más de 4.000 organizaciones indígenas. Lo que pasa es que ahí enfrentamos un problema de una dimensión histórica y nos muestra que hay que redoblar el esfuerzo a favor de ellos, y además enormemente complicado por la terrible sequía que ha azotado al estado de Chihuahua y en gran parte de la región tarahumara. Una sequía que se vino a sumar con la llegada del periodo de los fríos que al culminarse tuvo efectos devastadores sobre ellos. Hace unos días estuve en Chihuahua y ahí comprometí duplicar los recursos de la Federación en apoyo a los problemas de la sequía, en particular de la región tarahumara, y anuncié la puesta en marcha de la edificación del nuevo hospital de la región de Guadalupe y Calvo, precisamente para poder dar una mejor respuesta. Pero insisto, mucho más nos falta por hacer, mucha más solidaridad para los compatriotas que nos tienen. Señor, insistiendo en este punto, no sé si usted estará de acuerdo en que, bueno, pues la justicia social no se refiere únicamente al reparto de recursos y de dinero. Ahora que usted hablaba de esto, ¿cómo entender, cómo debemos integrar, pero hablamos de un sentido moral amplio, nacional, a estos grupos a los que de pronto menospreciamos, a los que de pronto vilipendiamos, y a los que de pronto hacemos descansar muchas falacias para explicar nuestras propias problemáticas? Es decir, ¿cómo debemos referirnos de aquí en adelante? ¿Cómo debe ser nuestro trato con estas comunidades aisladas? No tiene que ser de respeto, porque si no hay respeto, no se comprende la enorme dignidad que tienen como seres humanos. Segundo, corresponsabilidad. Y tercero, algo que me parece muy importante, que perdure. Porque si solo es la manifestación de un sentimiento que surge en un momento y después se olvida, poco tiene de solidario. Es indispensable que se mantenga a lo largo del tiempo, que haya un compromiso social y comunitario que sea parte de la vida diaria de cada uno, y no producto de la dedicación de un poco del tiempo y algo del tiempo, sino un compromiso diario. Y de esa manera, podrá cada quien sumarse a un esfuerzo que yo estoy convencido refleja un sentimiento nacional a favor de la justicia. En el mismo sentido, preguntado por Ricardo Rocha, pero pensando en una magnitud mayor todavía, señor presidente, las políticas sociales, supongo que nosotros no somos una excepción, tradicionalmente ha dejado de lado a un actor central de cualquier política social moderna, que es la mujer. No se le toma en cuenta como eje de muchas de las acciones. Y ahí tenemos el problema de un contingente femenino joven, y en donde suele concentrarse, sobre todo en mujeres jóvenes, madres solteras y sus hijos, suelen concentrarse en los núcleos más duros de la pobreza y de la desigualdad. ¿Cómo incorporar a la mujer como actor central en el pensamiento suyo de política social? Yo diría que los propios hechos generan una formidable participación de las mujeres. Se constituyeron alrededor de 200.000 comités de solidaridad a lo largo de la República, surgidos de abajo para arriba, y sus dirigentes entes electos democráticamente en la Asamblea Pública. Pues es sorprendente que alrededor del 80% de los dirigentes de sus comités son mujeres. Hay ya en el país una extraordinaria participación de las mujeres, con un gran sentido de responsabilidad y una gran capacidad de liderazgo. Lo mismo que vemos en los grupos medios o de profesionistas, una buena presencia de la mujer en México, que no niega su larga historia de participación, pero que hoy lo hace con una voz que se escuche, una voz que tenemos que escuchar. Una presencia reciente que nos muestra la extraordinaria capacidad que tienen para transformar el entorno y para encabezar las luchas y los reclamos sociales. Además, debo decirles que en Solidaridad pusimos en marcha el programa Mujeres en Solidaridad,
que recogió precisamente este reclamo participativo, además de los liderazgos que tuvieron los comités, y estableció oportunidades de ingreso, de empleo y de empresas dirigidas y encabezadas por las propias mujeres. Para mí ha resultado verdaderamente alentador y tengo un enorme reconocimiento por el compromiso, el liderazgo y la participación de las mujeres mexicanas. Señor presidente, no sé si mi compañero Rolando Cordera tenga algo más que preguntarle. Muy probablemente sí, estamos desde luego muy agradecidos con el tiempo que nos ha venido dando y que nos seguirá dando en esta serie de programas en función de su agenda, que sabemos que es apretada porque sigue con una gran actividad. Pero yo sí quisiera intentar un resumen de lo que es su concepto de justicia social. Es decir, a grandes rasgos, la economía, los números, la política, los votos, ¿qué es el reflejo o cuál es el reflejo de la justicia social? ¿Cómo podemos, si es posible, no diría yo cuantificarla, sino evaluarla para de aquí en adelante? Yo creo que frente a lo mucho que falta por hacer en México para terminar con las injusticias y las desigualdades que existen, lo fundamental es que lo que hemos hecho ha significado en la vida diaria de las personas, de las familias que se han beneficiado, una posibilidad de dar un paso hacia adelante. Hemos podido solidaridad para las escuelas con mejor educación, mejoramiento de vivienda con mejores condiciones para su vida diaria, en la entrega de los títulos, más de 2 millones de escrituras que terminaron con el agobio de ¿y qué va a pasar con el patrimonio familiar? La pavimentación de sus calles, en el poder tener un lugar en el cual abrir y disponer del agua potable, o un aparador en el cual encender y tener el beneficio de la energía eléctrica. Ha querido decir para ellos, en concreto, en hechos tangibles, la posibilidad de un mejor horizonte. Repito, si hay algo donde realmente tenemos que reforzar el paso, trabajar con más intensidad y todos sumamos este esfuerzo, es a favor de la justicia y de la equidad para nuestros compatriotas. Sí, presidente, me gustaría terminar o empezar a terminar, dependerá de usted, aprovechar lo que ha dicho con la pregunta de Ricardo. Los que menos tienen, millones de los que menos tienen, se organizaron, establecer una nueva relación con el gobierno y con la sociedad, y han avanzado en su nivel de vida y sobre todo en su conciencia de dignidad, de capacidad de ser ciudadanos. Y la reforma económica, para tener éxito, va a tener que dar empleo. Va a tener que crear industrias y volvernos un país moderno con empleo. Sin eso no seremos modernos. El mundo del trabajo, señor presidente, es el horizonte para los que menos tienen y también para los que tienen un poco más. ¿Qué mundo del trabajo piensa usted que tenemos en perspectiva? Habida cuenta de los enormes cambios que el mundo ha registrado precisamente en esta materia. Y tiene que ver con la justicia social. Tema clásico, usted quiere, hasta viejo, pero justicia social sin el mundo del trabajo resulta un tema muy parcial. Tiene que ser un mundo del trabajo con mejores salarios. Lo que no podemos ya tener en México es ofrecer mejor salario mínimo para perderlo al siguiente. Aquí tienen que ser mejores salarios permanentes. Y eso solo se logra elevando la productividad, la competitividad, porque si no, la fuente de empleo no subsiste. Durante estos 6 años, en cada uno de ellos se elevó la productividad en las empresas en México en general, alrededor del 6% por año logramos elevar la productividad. Y este año 94 está creciendo 8%, más que aquellos países con los que competimos. ¿Qué quiere eso decir? Que hay una formidable perspectiva para que con los aumentos de productividad tengamos mejores salarios reales hacia adelante. Entonces, es un mundo del trabajo con mejores percepciones. Pero al mismo tiempo, es un mundo del trabajo donde también la libertad en las relaciones que se han reclamado para el mercado, en términos de producción, en términos de flujos de inversión, se ve en términos de las relaciones laborales. No quiere decir debilitando sus organizaciones, no, fortaleciéndolas, pero dejando mayor libertad para la relación entre trabajador y empleador, entre su organización sindical y la propia empresa, porque de esta manera vamos a permitir tener un horizonte de mayor libertad y mayor justicia en el país. Señor presidente, muchas gracias. Solamente nos falta el quinto y programa retador, desafiante para nosotros, que es
¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva del presidente Salinas de Gortari? Yo no sé si le pudiera decir a la gente que tal vez se pregunte, yo todavía no, ¿cuándo? ¿Qué le diría? Yo le diría que trabajamos estos 6 años para tener una respuesta en los hechos, que la ha habido para millones de mexicanos y que la seguirá habiendo por las condiciones materiales reales que hemos construido para tener un piso más sólido en el cual apoyarnos para cometer perspectivas mejores a favor de México. ¿De qué dependerá lograrlo, señor? El esfuerzo de todos, como siempre, de saber sumarnos y no restarnos, de poder multiplicar y no dividir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Ricardo. Gracias, Rolando. Y gracias a ustedes allá en casa. Los esperamos el día de mañana en nuestro 5º programa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. No puedo dejar de expresar mi reconocimiento, pero sobre todo el agradecimiento a los cientos de miles de mexicanos que creyeron en solidaridad, encabezando los comités, a los millones que participaron en estas obras que le dan un nuevo piso de justicia a nuestro México, a todos que supieron encontrar en esta acción a favor de la justicia una mejor manera de expresarnos como mexicanos, herederos de lo mejor de nuestra historia y constructores de un mejor horizonte para nuestra patria. A continuación,